Hola, bienvenidas al podcast de Mi vieja quería una abogada. ¿Qué es un podcast? No sé, escucha el de Barsky para saber eso. Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Entre nosotros y con entrevistadas nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es Mi vieja quería un abogado. Un podcast de sociología. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en este segundo episodio de la saga política que empezamos en el capítulo anterior, y creo que nos habían quedado varias cosas en el tintero. Estamos les mismes cinque, Tommy, Juli, Fran y Pipi, y bueno, yo. Y creo que en el capítulo pasado nos pasó que el Zoom nos inhibió un poco el comienzo del capítulo. Espero que en este no pase, porque nos quedamos ahí medio que queríamos seguir hablando y ya se nos estaba haciendo largo. Pero pasamos ¿a dónde pasamos, Pipi? Sí, pasamos a este feedback que iniciamos con nuestros oyentes, con nuestros oyentes. En realidad son Instagramers, no sé cómo llamarlos, porque nuestro canal, nuestra cuenta de Instagram, @título en trámite, está generando mucho movimiento y muchas respuestas a partir de una consigna que nos pareció interesante, porque nuestros oyentes la verdad que nos sorprendieron y hicieron pensar mucho en... Nosotros les propusimos esta consigna que es bastante sencilla, que es ¿qué creen que va a cambiar después de la cuarentena, ¿no? Entendiendo que la cuarentena es como un momento bisagra de la historia del mundo mundial. Bueno, nuestros oyentes, les paso a leer un par de respuestas. Tomás dice que lo que va a cambiar es la forma de relacionarnos. Y después dice que espera que haya una mayor conciencia sobre las noticias falsas. Algo que no tratamos en el episodio anterior, que podríamos hablar, lo dejo ahí con punteo, las fake news. Después, Ayla dice que va a ser mucho más común el teletrabajo y que se va a automatizar aún más la producción. Mara Delgado dice lo mismo, el teletrabajo va a prosperar. Después Juá, que se llama Juana, dice que vamos a valorar más lo que antes nos parecía común. Dante dice que las juntadas entre amigos, esto quizás lo tiro ahí como otro tip, quizás queda para nuestros compañeros de vida urbana, ¿no? Pero es... Sí, iba a decir que se está metiendo la saga de vida cotidiana. Sí, bueno, seguimos. Lo tiramos a ellos. Acá hay otro que quizás nos excede, pero Caro dice que lo que posiblemente cambie sean los valores estéticos sujetos a la comodidad. Dice, y espero que cambien la calidad de los... No sé qué dice acá. Bueno, esto lo editamos. ¿Qué va a pasar? Claro. No sé qué va a pasar. Bueno, ¿hay algo más, Pipi? Sí, después Arlet dice que las condiciones laborales se van a precarizar aún más. ¡Qué miedo! Patricio dice, si no encuentro una cura del virus... Bueno, Patricio es más como planificador y dice, creo que varía o va a cambiar mucho esto según cuánto tarde en solucionarse el problema. Si no se encuentra una cura a este virus o si se encuentra dentro de un año, va a haber un cambio grande. Si no, va a ser un virus pasajero y todos nos olvidaremos de él en un par de meses. Y bueno, un poco eso. Si quieren vamos con el programa, creo que tenemos ahí material para elaborar. Bueno, creo dos cosas. Primero, decirles que no lo dijimos en el capítulo pasado. Estamos también tratando de comunicarnos mejor con nuestros oyentes. Cualquier comentario cuando subamos el capítulo en Instagram nos comentan en la imagen o en las historias lo que quieran decir.
y nosotros lo sacamos acá al aire y discutimos con ustedes, porque no somos ni más ni menos que nadie y somos todos sociólogos, no sociólogos, cientistas sociales, lo que hayan estudiado, lo que no hayan estudiado, lo que les interese, lo podemos discutir siempre y cuando toque un poquito a la sociología. Y por otro lado, yo escucho ahí, o leo, mejor dicho, ciertas cuestiones medio de esperanza, como decir, como que elabora algunas preguntas. Sé que es medio raro como lo estoy diciendo, pero digamos, yo tengo la sensación de que esta situación por lo menos pone en cuestión algunas cosas que estaban muy naturalizadas. Creo que en algún comentario estaba. Y eso genera cierta esperanza, es decir, che, que esto que a mí no me gusta cambie, che, que algo un poco más humano, che, que la contaminación, me parece que hay algo de esas preguntas, o de poner en cuestión ciertas cuestiones, qué boludo, de poner en cuestión algunos paradigmas. Mi pregunta es, ¿esto puede poner en cuestión el paradigma neoliberal en relación con lo que veníamos hablando el capítulo pasado? Y para mí, en principio, y una de las cosas de las preguntas de los oyentes era, bueno, vamos a valorar más lo que capaz antes no valorábamos. Y ahí me puedo pensar, y digo, bueno, ¿qué es lo que no tenemos? Y no tenemos libertad de transitar normalmente. Y de repente, digo, bueno, tenemos libertades, me voy para ese lado, que tiene un control sobre la sociedad civil bastante más fuerte, sobre, no sé, la temperatura, hacen mediciones de temperatura, con quién estuvieron, quién estuvo infectado, etc. Lo que uno podría decir, no sé, o se dijo en algunos lados como autoritario, o de mayor presión del Estado, mayor presencia del Estado, de repente capaz choca un poco con el tema de, no sé si el neoliberalismo directamente, pero del tema de las libertades individuales, de cómo nos relacionamos con el Estado, de cómo el Estado se posiciona frente a nosotros. Bueno, si en el futuro estará más presente en estas cuestiones, habrá más seguimiento de temas, no sé, de estos temas como, no me estaría saliendo la palabra, pero si habría más presencia en este sentido en un futuro. Porque de repente parece que el no control de la pandemia o de cómo se diseminó el virus fue también un poco culpa, por así decirlo, de que el Estado no estaba tan presente en la salud o en el día a día de la política sanitaria social. No sé, me empantané un poco, pero me disparó ese pensamiento. Sí, yo creo que ahí, en la tensión esta que estábamos describiendo el capítulo pasado sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, nos centramos mucho por ahí en Estados Unidos y en el modelo norteamericano y cómo son el primer país que tiene el proyecto neoliberal, más allá de que otros países estén como ad hoc de esa situación. Digo, China no presenta, por lo menos, algo tan similar y muestra un Estado como el que describe Tommy. ¿No? Un Estado súper, que está en todos lados, ¿no? Más medio Orwell, medio una cosa así. Digo, un Estado que no es democrático, un Estado que es bastante, que no es occidental, ¿no? También, que no estamos muy acostumbrados a eso. Yo creo que no estamos acostumbrados, o sea, porque en países como el nuestro se ve una cierta esquizofrenia en torno a lo que tiene que hacer el Estado, ¿no? Que de repente un día pasa algo y decís, no, que vaya el mismísimo Alberto en persona, no sé, visitar este hospital, y de repente después no, que no cobren impuestos. Yo hablo de lo que es leer Twitter o ver la tele. Que no te cobren ni un mínimo impuesto, que mi libertad personal, que esto, que lo otro, y de repente me parece que se da ese juego que en China, no soy tan especialista en China, pero ni leo, no sé, medios chinos, pero me parece que no se da, que hay un poco más de consenso sobre cómo actúa el Estado chino y ya, y punto. No sé si es así o no, me da esa sensación. Sí, también es como decía Frank, que no es democrático. Entonces, si
no hay consenso, como que no hay lugar para el disenso, digamos. O sea, tampoco está el lugar para eso. En la semana, no sé si se acuerdan que hablamos de es un filósofo en realidad, que está bastante de moda últimamente, que se llama Byung-Chul Han, es surcoreano, y él plantea, con todo esto del coronavirus, un dilema parecido al que estamos hablando, que es, bueno, cómo los países, digamos, asiáticos, o los países que tienen un estado mucho más, más Orwell, más como, no quiero decir totalitario, pero que está como inmiscuido en la vida privada de la gente, logró tener una capacidad mucho mayor, o no notó que se le cortaron tantas libertades como quizás en Occidente sí, como que esto nos cambió absolutamente, porque va en contra de la libertad individual, y un poco lo que hablamos en el capítulo anterior, que quizás no sé cómo lo ven ustedes, pero no sé si estamos cotidianamente o constantemente ante decisiones como centrales, tomadas centralmente. Entonces, como que lo que quizás podríamos charlar es como, digamos, qué dilema, ¿no? Porque medio que los estados de Occidente critican la no democracia de los estados asiáticos, pero sin embargo, ante estas situaciones, como que fueron más efectivos. Entonces, como que, bueno, ¿qué reflexión les despierta a ustedes? Sí, tiene que ver, creo, con los proyectos políticos, ¿no? Es decir, la democracia, entendida liberalmente como ir a votar, qué sé yo, es como el alma mater del discurso, vamos a decir, imperialista norteamericano. Es decir, y con eso quiero decir, es el discurso que se impone para decir, intervengo acá, intervengo allá, aparezco en Venezuela, le pongo, como decía Juli en el capítulo anterior, ponemos barreras comerciales o ponemos aranceles. Tienen que ver con ese tipo de cosas también, ¿no? O sea, la democracia es como el valor de lo liberal, ¿no? Del neoliberalismo. Y del otro lado, no sé si coincide tanto, ¿no? Y aparte es algo tan alejado culturalmente de nosotros, que es medio difícil de poder interpretar a veces, ¿no? Es decir, estos tipos no tienen democracia, ¿no? Corea del Sur tampoco, o por lo menos no la tuvo durante muchísimos años. Sí, yo creo que retomando lo que preguntaba Franco al principio sobre si esto puede poner en cuestionamiento el orden neoliberal, a ver, yo creo que como potencia está, pero también porque yo creo que el sistema productivo es inviable. Ahora bien, ¿hace cuánto venimos con un sistema productivo inviable? O digo, a nivel medio ambiente, ¿hace cuántos años que ya sabemos que no se sostiene, que van a pasar catástrofes y no cambia? O sea, yo me inclinaría por la pesimista, y porque si viene un cambio va a ser para peor. Porque digo, a ver, la potencia, por ejemplo, de trabajar desde casa. Capaz está la posibilidad de que os digas, bueno, me organizo mejor el tiempo, no tengo que estar en el colectivo 2 horas. Y también está la potencia que digan, listo, te echo, ya está, te despido. Y yo creo que por cómo viene la mano, nos inclinamos más a despidos y automatización, como decían algunos en Instagram, que a decir, bueno, vamos a cuidar el ambiente, estar más en casa. Ojalá, qué sé yo. Pero capaz lo que es individual del lado de, bueno, disfruto a mis amigos, esto de que no nos podemos juntar, eso sí capaz va a pasar. Uno va a vivir la vida más, no sé, va a disfrutar de caminar unas cuadras bajo el sol, no lo sé, pero lo que es más sistémico, yo me inclino por la catastrófica, ¿qué quieren que les diga? Pero ¿no creen que hay tal vez alguna lectura de algunos gobiernos a nivel mundial que ven esto como una oportunidad? Es decir, yo interpreto que no es inocente la crítica que le hace Estados Unidos, Brasil, Italia, Francia, a China, muy fuerte. Yo creo que a China, después de esta
de lo que es la pandemia, le va a costar mucho, por ejemplo, meter sus productos en estos países y en otros, y tal vez estos otros países no leen, che, ahora que China le va a costar más, no puedo producir más yo localmente. Digo, para mí eso ya no sería tan parecido al paradigma neoliberal para mí. En ese sentido, por ahí lo preguntaba yo sospecho que hay una mirada del estilo. Digo, si vamos al caso, las diferencias entre Argentina y Brasil creo que pueden ser como muy ejemplificadoras también respecto de esa situación, ¿no? Cómo toman esto de una manera muy diferente, y ya empezamos a hablar tal vez un poco de la región. No sé, Fran, antes quería hablar algo creo de Rusia también. Sí, no, sobre todo yendo a lo que estaba diciendo Juli, las preguntas que surgían de la cuestión del teletrabajo y demás, me parece que eso y de cambio de paradigma entre miles y miles de comillas, me parece que esa es una de las discusiones centrales que pueden empezar a regir lo que viene de acá en adelante, porque está bien, hay, como decía Tommy en el capítulo anterior, la cuestión de la crisis en el sector financiero y demás, pero el sector productivo también entra en crisis mundial. Ya vemos, por ejemplo, en Estados Unidos 26 millones de desocupados en un mes. Es una cuestión. Y además la cuestión del teletrabajo que pone de vuelta en cuestionamiento las formas de trabajo del capitalismo tradicional, también de vuelta entre comillas, en una sociedad salarial donde el trabajo regía la forma de vida que a partir de los 70 empieza a cambiar, se empieza a diluir, que servía como forma de inscripción social, y ya se empieza a flexibilizar. Ahora que ya había trabajo flexible y con menor regulación y menor cantidad de derechos y demás, ¿qué pasa directamente con todos esos puestos de trabajo que ya se pierden? ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Argentina, que es un país que tiene ya de por sí un 40% de trabajo informal? Entonces es todo un tema que para mí eso va a ser una de las principales cuestiones alrededor de las que va a girar este reordenamiento y demás. También, bueno, pensando más a nivel regional, como decías vos, Fran, entre Argentina y Brasil, que son economías, se lo puede poner en cualquier región, se lo puede trasladar a Europa con la relación de todos los países con Alemania como centro, pero por ejemplo, Argentina y Brasil, que son economías bastante o casi totalmente integradas, ¿qué pasa con la cuestión del trabajo? Con una cerrazón, digamos, de todas las economías a escala mundial. O esta cuestión del Mercosur que vemos esta semana, de países como Brasil, apoyado por Uruguay, por Paraguay, de tratar de mantener esos principios de acuerdos de libre comercio que empezaron con el gobierno de Macri y demás, y Argentina retirándose de las negociaciones. Me parece que la cuestión del trabajo va a ser una cuestión central. La cuestión de lo productivo, pero a la vez de esto, del trabajo, de las formas de trabajo. Eso va a ser lo que más va a cambiar. Es imposible aventurarse y pronosticar de qué manera va a cambiar y se va a modificar, pero bueno, me parece que ahí está sobre todo la pregunta central de cómo va a variar, sobre todo la cuestión a nivel social, nuestra y del mundo, de cada uno de los países, según las decisiones que tome, a escala regional y a escala global. Sí, yo entiendo que ahí, eso que vos decías, ¿no? Y era lo que me preguntaba originalmente, y creo que hay algunas respuestas. Hay gobiernos, digamos, a nivel mundial y a nivel regional que quieren seguir jugando las mismas cartas y el mismo juego, ¿no? Y hay otros que ven acá, creo, una oportunidad para hacer algo un poco más diferente. Yo diría, si vos mirás el Mercosur, claramente el signo político de Paraguay, Brasil y Uruguay es similar, y el signo político de Argentina es díscolo, ahí, digamos. Entonces,
también por a quienes representan en sus países y quienes los han llevado al poder, a esos presidentes, a esos grupos políticos. Entonces digo, Argentina mirando tal vez un gobierno más de corte, si se quiere, redistribuidor, populista, el nombre que le quieran poner, mirando una oportunidad de reconstrucción a partir de un mundo más cerrado, no creo que vaya a cerrar un acuerdo de libre comercio con Corea del Sur o con China o con la Unión Europea tan rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la salida ahí del Mercosur tiene que ver con una mirada de para dónde va a ir el mundo, y por otro lado, Brasil apurando un acuerdo por la enorme inestabilidad política que tiene interiormente, ¿no? Dicen que Bolsonaro tendría los días contados, ¿no? Que ya Yo a eso iba con la cuestión, pero o sea, que esas decisiones entre países y a nivel regional y demás están justamente apuntadas a qué hacer con la cuestión, sobre todo, no solo de lo productivo y lo económico, sino también la cuestión del trabajo, me parece que va a ser la cuestión central. Y además, otra cuestión que me parece importante sumar, porque suma también actores a lo que la cuestión de los actores que había que poner en discusión, que es lo que hablábamos en el capítulo anterior, también es la cuestión de la deuda, o de las deudas de los países y demás. O sea, para poner un ejemplo, es un tema que se puso en discusión en las últimas semanas, no solo Argentina haciendo una propuesta de pago de deuda, sino desde el FMI también se puso sobre la mesa una discusión, y también una discusión sobre el trabajo y la deuda. Se la puso, por ejemplo, para sumar otro actor, el Papa Francisco en la declaración que hizo en Pascua, por ejemplo. Son justamente esos dos los temas que tocó. Entonces, me parece que la discusión se va ordenando por ahí y sumando los actores por esas dos ventanas, me parece. Sí, yo creo que la pandemia agarró a los países en diferentes situaciones. Como decía Franco, Brasil tiene una crisis política que se le está viniendo encima y eso es como que apura a tomar no apura, qué sé yo, son decisiones, pero lo lleva por unas decisiones que Argentina tenía crisis económica, pero no política cuando vino la pandemia. Entonces se tiene que manejar como con otros parámetros. Y no sé, así con todo. Algunos países, no sé, Estados Unidos tiene el mayor número de desocupación y venía Trump diciendo que a nivel... Perdón, me sonó una alarma, después lo cortamos, no sé qué estaba diciendo. Trump venía diciendo... que Trump venía con una línea de la economía está 10 puntos, estamos mejor que nunca. En noviembre tienen que votar en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahí? Y de repente tienen un número de desocupación por las nubes. Y bueno, son decisiones, son políticas que fueron tomando. Bien, sí, también. No, retomando un poco lo que decías vos, Franco, antes, de que algunos países pueden tomar esta situación como una oportunidad para cambiar o insistir en una vía con el de Estados Unidos. En este sentido, Trump, si mal no recuerdo, había ganado las elecciones diciendo lo que decías vos, Make America Great Again, básicamente volver a la América, a Estados Unidos productiva. Y eso chocaba con un China que no para de producir a costos irrisorios, con lo cual Estados Unidos era imposible competir. De repente esto, capaz cuando pase la pandemia o cuando se atenúe un poco, puede ser una situación para Estados Unidos de decir, bueno, ahora nos cerramos porque, mira, estamos abiertos al mundo, a China, qué sé yo, y de repente se generó este desastre mundial, vamos a producir nosotros, vamos a enfocarnos en Estados Unidos, y un poco también retomando lo que decía Fran, con esta cantidad de desocupados todavía tiene más peso esa oportunidad de decir, bueno, nos cerramos a China. De hecho, creo que antes de la pandemia hubo un problema con Huawei, un tema así que no sé, que lo prohibieron. La discusión por la conectividad del 5G y demás. Claro, entonces me parece que puede ser, como decía vos, Franco, antes, una oportunidad para, en este caso, Estados Unidos en particular, de decir, bueno, nos cerramos. Y capaz ahí también entre Argentina, y bueno, hay que ver qué estarán viendo Brasil, o bueno, cuáles serán los intereses
Brasil, Uruguay, Paraguay, buscando un tratado de libre comercio. Ya ahí, la verdad que desconozco, pero bueno, es interesante el tema de las oportunidades. Sí, creo que a mí me hace acordar un poco al escenario de post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más allá de que hay una diferencia sustancial en que el capital productivo, es decir, las empresas físicamente hablando no se destruyen, lo que sí pasó durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se destruyó prácticamente todo, pero sí el mundo parece que va a estar más complicado conseguir productos de afuera y colocar tus propios productos. Creo que eso, digamos que el trabajo de cada país, ¿no? Que es lo que decía Fran. En definitiva, hay una pregunta en torno al mundo del trabajo. Creo que por ahí podemos llegar a estar de acuerdo en eso, que Fran insiste tanto y yo no lo había pensado de ese lado, pero claramente hay una pregunta ahí, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, en todo esto, o sea, como decía antes, es una oportunidad, digamos, de la sociología, sobre todo para empezar a pensar estas cuestiones, revisando algunos conceptos que ya teníamos y adaptándolos un poco, porque evidentemente en estas crisis demuestran que no pueden ser tan estáticos los conceptos y demás, y hay que retomar algunas líneas como la discusión de la cuestión del trabajo y demás, para encontrar, digamos, no para hacer futurología, pero sino para rastreando ciertas tendencias o patrones que se van dando, preguntas o puntos que pueden funcionar como ordenadores de las discusiones que se vienen. O sea, no para decir cómo van a terminar, porque es imposible, porque tampoco depende de nosotros, etc. Pero para estar a tono, digamos, o para plantear discusiones que sean certeras, que estén particularizadas también en los contextos y demás. O sea, la cuestión del trabajo me parece que es casi lo más fundamental, sobre todo en el mundo donde, como decía Tommy, que traía la cuestión de Huawei, del 5G, etcétera, que era como el punto más álgido de la guerra comercial, que ahora, por más que haya pandemia y demás, no frenó, porque uno, si lo ve, por ejemplo, la ayuda sanitaria de China en países como Italia y demás, también trae por detrás futuros acuerdos comerciales en base, por ejemplo, a la conectividad, que era algo que Europa venía resistiendo por presiones de Estados Unidos, etc. Y, o sea, no solo China, sino todos los países, digamos, todas las potencias vienen presionando, o sea, las ayudas sanitarias y demás también están dadas por esa. Los tratados comerciales no son gratis porque, digamos, no funciona así el mundo. Entonces, todas esas cuestiones como la cuestión del trabajo, la guerra comercial, la lucha por la hegemonía, que es una cuestión completamente dinámica. O sea, no se puede pensar como hace un par de años que pensábamos, bueno, Estados Unidos contra China y Rusia, porque después eso fue mutando, el acercamiento de Rusia a Europa, o los acuerdos de Rusia por el petróleo con la OPEP, de Medio Oriente, etc. O sea, va variando todo el tiempo. Entonces la cuestión es esa, es buscar esas líneas ordenadoras, pero no hacer un análisis tan general, sino empezar a particularizarlo un poco, y es como, esta es una buena oportunidad para empezar a hacer esas cosas. O sea, que sea más certero, más exacto, más eficiente. Sí, tal cual, porque hay alianzas para cada caso, me parece, que es como que una alianza no se le niega a nadie, digamos. Y si vamos a vivir pensando que Estados Unidos y Rusia no se van a tocar por una cuestión moral, no es así. No, de hecho ya venía pasando desde la asunción de Trump y demás. El juego sobre todo que hacen Rusia y China un poco por responsabilidad de la situación, pero con la ayuda sanitaria, ¿no? Cómo eso abre lo que dijiste vos recién, Fran, para mí es central y hay que repetirlo un montón de veces, cómo esas decisiones son, cómo yo gestiono este hecho político, este hecho a escala mundial para llevar adelante mi proyecto político, ¿no? Mi proyecto económico, mi proyecto social. ¿Cuáles son las líneas que encausan o impulsan esas decisiones? Inclusive se dio algo que no se ha dado nunca. Cuba, como carta de relaciones internacionales, tiene a los médicos que los manda a todos lados. En Europa no habían entrado nunca por una cuestión de, bueno, es Cuba, el comunismo, bla, bla, bla.
y ahora ven esta oportunidad y se meten ahí y ellos lo usan como una carta de ser un país confiable en términos sanitarios, confiable en términos de salud, para poder abrir el juego de otras cuestiones. Yo te ayudo con esto, vos me abrís el juego acá. Sí, hay que tener en cuenta que la ayuda sanitaria es una herramienta política, no es una cuestión solidaria, desinteresada. Digo, esto de Cuba es un ejemplo. Lo que pasa en Irán, por ejemplo, es que desde 2018 tienen sanciones económicas puestas por Estados Unidos. Y se les está complicando comprar kits, se les está complicando comprar respiradores, no pueden comerciar con Corea del Sur por estas mismas sanciones. Y en marzo Trump dijo, no, si ellos quieren ayuda humanitaria, que la pidan, lo cual es perverso, porque es como, vos me estás bloqueando toda una serie de cuestiones, no es que yo te tengo que pedir ayuda. A la vez ahora se abrió como otra discusión al interior, porque salió un futerío de que resulta que la Guardia Revolucionaria iraní compró con sobreprecios una serie de kits, hizo todo un teje y maneje ahí, se filtró, y de repente ahora apareció un discurso de algunos sectores iraníes diciendo, no, la verdad que la corrupción de este régimen nos hace más daño que las sanciones en Estados Unidos. Vamos a aclarar que vos sos especialista en Medio Oriente, para la gente. No. Lejos estoy de ser especialista, pero sí me interesa mucho. Y lo ando siguiendo, porque realmente, esto que decía Fran de las alianzas, no sé si vieron que a principio de año mataron a un general, Trump mató a Soleimani, y Estados Unidos luchó codo a codo con Soleimani contra el ISIS durante 2014-2015 con total calma, y de repente van y lo matan por otro tema. Entonces las alianzas son remil dinámicas. Tampoco vamos a entrar ahora en la discusión de el ISIS y todo eso. No, pero digo, en cuanto a ISIS hacen un laburo, en cuanto a pacto nuclear, somos enemigos número uno. Entonces, bueno, no le tomemos tanto la punta a Estados Unidos cuando te dice, este es un, demonio. Bueno. Sí, yo quería introducir ahí como aspecto final, justo Tommy quería decir algo que nos queda poco tiempo, pero esto de el rostro que deja cada país a nivel internacional con el manejo de la pandemia, ¿no? El rostro medio mercenario que deja Bolsonaro en algún punto, el mezquino que deja Trump, y otros países que hacen un juego más interesante, inclusive los neoliberales, ¿no? Como Alemania, hacen un juego más interesante, un rostro un poco más humano, ¿no? Una cuestión de se está muriendo un montón de gente, ¿viste? Eso para mí pesa también. Digo, la ONU hoy no está haciendo nada. No sé si quieren comentar algo sobre eso. No sé qué querías decir, Tommy. No, un poco eso. O sea, de repente China es un país, como decíamos al principio del capítulo, más totalitario, como lo catalogan algunos. De repente se posiciona bien frente a la pandemia y encima demanda ayuda humanitaria. Y Cuba, otro país demonizado por Estados Unidos, de repente también demanda médicos. Es como dos países demonizados por el pensamiento hegemónico mundial, de repente en la pandemia marcan una posición mejor que Estados Unidos o el resto de Europa. Nada, eso como detalle de toda la conversación me interesó. Pipi. No, creo que para un capítulo futuro tenemos que hablar de hegemonía, porque lo estuvimos hablando en este y en el anterior y no lo explicitamos. Así que... Bueno, puede ser el capítulo final de la saga, cerramos discutiendo qué es la hegemonía. Sí, justo habían mencionado la cuestión de Europa, Alemania, etcétera, como esa también es para poner en discusión. La cuestión de Alemania también como el país, digamos, que lleva adelante la política europea, como también algunos países como España y demás llevan adelante recortes, y Alemania digamos, como el ordenador económico de la Unión Europea también es una cuestión para discutir como cuestión de hegemonía. Puede ser el disparador del siguiente capítulo, me parece. Del tercer episodio de la saga. Bueno, menos de 1 minuto y se apaga el Zoom, así que si yo les pregunto quiénes somos... La banda del título en trámite. ¿Y esto qué fue? Y vieja quería una abogada.
un podcast de sociología.